YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos, y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En YoFibra somos punto de recogida de InPods y Amazon Locker, como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar volvió a recordar al centenar de tarifeños represaliados en 1936. El acto se desarrolló el pasado fin de semana en el cementerio junto al monumento que los recuerda. El colectivo Agadén se muestra contrario a la implantación de una zona de almacenaje de baterías en La Palmosilla. Solicitan al Miteco la reubicación del proyecto en suelo industrial. La parroquia tarifeña, consternada hoy ante el fallecimiento del Papa Francisco, celebró ayer domingo la Pascua de Resurrección. En el último momento, la lluvia impidió el desfile del resucitado. Saludos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de hoy, lunes. Estamos de vuelta tras una intensa Semana Santa y volvemos con nuestro informativo diario en este 21 de abril de 2025. El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar rindió recuerdo el pasado sábado a los 109 tarifeños represaliados coincidiendo con el golpe de Estado de 1936. El acto, impulsado en colaboración con la formación política Ganar Tarifa, se desarrolló junto al monolito del cementerio que pone nombre propio a las víctimas. Con esta noticia comenzamos hoy. Es una cita que se repite coincidiendo con cada 14 de abril, aniversario de la Segunda República Española. El Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, junto a Ganar Tarifa, emplazan a familiares y ciudadanía en general para rendir recuerdo a unas víctimas silenciadas por la historia. Nieves García Benito, del Foro de la Memoria, introducía el acto. Que todo esto lo queremos convertir en un homenaje a una persona que se llama María Cárdenas, que estaba siempre ahí enfrente, en su silla de ruedas, en los últimos años, y que ella se despidió justo también el día que tenía que despedirse. Lo hizo de una manera maravillosa y nos dejó un mensaje de cariño y de decirnos adelante impresionante. Como siempre, a los 109 personas fusiladas, entre hombres y mujeres, en Tarifa y en la campiña tarifeña, que no están, los cuerpos no sabemos dónde están todos, algunos sí, muy pocos, y aquí no están, desde luego, un monolito. Lo comento también porque hay un compañero de Francia que, para explicarle bien también a él, que aquí no están enterrados. Informaros también que ha estado Jesús Román, ¿cómo se dice? El antropólogo, el arqueólogo, se me ha ido, que ha estado buscando
con un programa de la Diputación de Cádiz, ha estado buscando por toda esta zona de por aquí, ha estado buscando por la zona aquella de aquí y no se han encontrado nada. Se va a pedir otra subvención para la zona norte de allí y vamos a ver ahí si va a ser posible, porque mucha gente decía que tenía que estar allí, que tenían que estar allí. Allí hay las dificultades del hormigón. Entonces aquí se ha buscado y no se han encontrado restos que se pueda decir que parezca que se han fusilado. En Tarifa se tiene constancia de que al menos 107 personas fueron fusiladas en los días posteriores al alzamiento militar de 1936. Una cifra destacada sobre todo si tenemos en cuenta que la población de todo el término municipal en aquellos días rondaba los 13.000 habitantes. Nos reunimos hoy en este lugar, junto a este monumento, que guarda la memoria de un dolor profundo para recordar a aquellos que fueron víctimas de la sinrazón y la violencia desatada tras el golpe de Estado de 1936. Sus vidas fueron truncadas, sus sueños rotos y su familia sumida en la angustia y en el silencio. Recordamos sus nombres, sus rostros, sus historias. Eran padre, madre, hijo, hermano, vecino, personas que les fueron arrebatadas la vida por la intolerancia y la barbarie. Como cada año a las jornadas se sumaron también mensajes de ciudadanos invitados a prestar voz y reflexión sobre lo acontecido. Sin embargo, me planteo, ¿qué dirían todas estas personas si vieran los derechos conseguidos hasta ahora? ¿Qué dirían si vieran que sus nietos pudieron ir incluso a la universidad? ¿Qué dirían de ver la sanidad pública que atiende a todo el mundo por igual, los momentos difíciles, cueste lo que cueste el tratamiento médico? ¿Qué dirían si vieran la jornada laboral reducida, un salario mínimo interprofesional aumentado y la profundización en los derechos de igualdad? Y así otras muchas cosas que con las semillas que ellos pusieron y el sacrificio de otras muchas generaciones se han ido consiguiendo en nuestro país. Hacer un recordatorio de que hoy, si todos los aquí homenajeados levantaran la cabeza, seguro que estarían orgullosos de las cosas que se han conseguido, pero que seguro también estarían dispuestos a luchar para defenderlas y que no se pierdan. Brindemos homenaje a ellos, cojamos su testigo y defendamos un mundo mucho más libre, igualitario y fraternal. En boca de todos, recuerdos también para tarifeños como María Cárdenas Castillo, que vivieron de cerca ese tiempo histórico y que ya no están. Ese debe de ser el espíritu de conseguir un modelo de Estado que consiga que las personas vivan mejor. Se hace desde la cercanía, desde la proximidad. Y eso representaba a María Cárdenas para todos nosotros. Sabemos, como sabemos, con muchísimo aprecio y muchísimo cariño que nos tenía y que era recíproco a muchos de los que estamos aquí. Por otro lado, ineludiblemente mirar al pasado. Evidentemente gente que, como decía Nieves, no los tenemos todavía ubicados, pero tenemos sus nombres. Gente que sabemos que los mataron y que los enterraron vilmente en cualquiera de los lugares que los estamos todavía buscando. Gente que luchó precisamente por conseguir una vida mejor para los demás, por conseguir derechos que, fíjense, todo lo que cuesta conseguir un derecho y lo rápido que se pierde. Tenemos que valorar muchísimo los derechos que a día de hoy podemos disfrutar, porque perderlos es muy fácil, pero ganarlos, fíjense lo que cuesta. La cita contó también con la presencia y palabras del escritor Juan José Tellez. Uno no quiere ser alarmista, pero creo que la resistencia no es una opción. La resistencia es una necesidad y una urgencia. Esto es un acto de resistencia porque es un acto de memoria. Bandera tricolor y flores junto al monumento, obra del artista tarifeño Manuel Reiné. Contiene los nombres de los represaliados, más de 100 personas con nombres y apellidos acallados durante años. El grupo de asistentes al acto del pasado sábado los nombraban uno a uno. El monolito los recuerda para siempre. Collado y José Antonio Avilés Velasco. Alonso Arcos Ruiz de Conejo, Juan Balongo Cortés. Rafael Bernabéu Arrabal, Isidoro Blanco Chico. Bru Casado, Manuel Cobo Morando. José Delgado Vera, José Elías Díaz.
Seguimos. El colectivo ecologista Agadén ha presentado alegaciones contra el proyecto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, MITECO, que prevé construir una zona de almacenamiento energético en La Palmosilla. La organización ecologista considera que el denominado proyecto PB Babor 7 puede comprometer la biodiversidad de una zona de alto valor ecológico. Para Agadén, la planta de almacenamiento energético proyectada cerca de la zona de La Palmosilla, sobre una superficie de unas 5 hectáreas, puede transformar la conservación de un espacio de alto valor ecológico. En esta línea se centran las alegaciones presentadas ante el proyecto impulsado por el MITECO, o Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Apuntan a las afecciones de ruido que puede generar el proyecto sobre viviendas cercanas y fauna silvestre, en especial las distintas especies de murciélagos catalogados en la zona. Señalan también al riesgo potencial de vertidos de sustancias tóxicas como sales de litio y metales pesados presentes en las baterías. Estiman que su acumulación en la zona es un riesgo para los acuíferos y cuerpos de agua protegidos cercanos como el arroyo de Ramos y el río de la Jara. Las alegaciones también alertan sobre la pérdida de hábitats para especies amenazadas como el alimoche común y el águila perdicera, así como el impacto paisajístico que podría perjudicar al turismo de naturaleza, uno de los pilares económicos de la zona. El colectivo exige la paralización del proyecto en su emplazamiento actual y elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental riguroso que contemple alternativas con menor impacto ecológico, como su ubicación en zonas ya degradadas o industriales. Nos vamos ahora a la parroquia tarifeña, que ha hecho público desde primeras horas su mensaje de condolencias ante el fallecimiento del Papa Francisco. Todos los grupos parroquiales, a través de sus redes sociales, se han hecho eco del mensaje de condolencias. La imagen contrasta con la de ayer domingo, centrada en la celebración interior de la Pascua de Resurrección. No hubo procesión por la amenaza de lluvia. En el interior de San Mateo estaba todo previsto ayer domingo para el desfile que marca la Pascua de la Resurrección. Pero finalmente la lluvia presente en el momento de la salida disaudió a los organizadores de la oportunidad del desfile. Con las puertas de San Mateo abiertas tras la liturgia de la mañana, fieles y devotos pudieron compartir no obstante el mensaje del domingo de resurrección. La imagen del resucitado tarifeño es obra del imaginero nubense Abraham Ceada y llegaba a la parroquia local en el 2020. Tallada de madera de cedro, reúne también el trabajo de Javier Gutiérrez al frente de los dorados en oro y plata y la orfebrería de María Belén Hernández. La cuadrilla de costaleros con Juan José Mateo y Eduardo Valencia al frente tendrá que esperar al próximo año para hacer realidad el desfile del resucitado. La imagen de ayer contrasta con la de hoy lunes. La parroquia de Tarifa se ha sumado a las múltiples muestras de dolor ante el fallecimiento del Papa Francisco. Inmersos en estos días por la resurrección del Señor, inmersos en estos días de alegría y de gozo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido esta mañana la triste noticia de la muerte del Papa Francisco. Un hombre que ha caracterizado especialmente por su cercanía, por su diálogo y especialmente por su apertura de estar siempre cerca de todos. Seguramente que quedará en nuestra memoria aquel ejemplo que nos dio inmersos en la pandemia, cuando lo veíamos en esa plaza de San Pedro solo ante el vacío, ante el absurdo, ante toda la tragedia que estábamos pasando. También él estaba solo, no solamente el mundo, pero nos recordaba algo muy importante, y era que no estábamos solos. En medio de esta alegría, yo creo que el Papa Francisco se ha ido en una fecha muy especial para todo el orbe cristiano y para todo el orbe católico, porque se ha ido en la fecha de la resurrección. Nos recuerda a todos que la muerte tampoco tiene la última palabra, sino que es la resurrección la que da sentido a nuestra vida. Es un día importante para el mundo cristiano y para el mundo católico, porque nos sumimos en el dolor de una despedida de un ser querido y de una mano amiga, pero también evidentemente nos unimos a la esperanza de la resurrección del Señor.
Algunos me han preguntado si vamos a tener algún acto en la parroquia. Ya sabéis que estamos celebrando la octava de Pascua. Hemos recibido una notificación del obispado que evidentemente durante estos días no podemos celebrar ningún funeral ni ninguna misa de difunto por el eterno descanso del Papa. Eso no quiere decir que no vayamos a rezar por el eterno descanso del Papa. En todas las misas, evidentemente, vamos a pedir en la oración de los fieles y en el movimiento de los difuntos, vamos a pedir por su eterno descanso. Y más tarde, a la semana que viene, cuando termine esta octava de Pascua, sí que celebraremos algún funeral en la parroquia y nos uniremos al funeral que también se celebrará en la catedral por Monseñor Zornoza, nuestro obispo. También deciros que evidentemente tendremos presente al Papa en la oración del Rosario y en la exposición del Santísimo. Pido a toda la feligresía de aquí de Tarifa que elevéis fervientes oraciones por él, por su eterno descanso, y nos uniremos juntos la semana que viene para rezar por su eterno descanso. En las redes sociales de los diferentes grupos parroquiales se van sucediendo desde esta mañana los mensajes de pésame y condolencia ante la pérdida de Sumo Pontífice. La primera forma, los primeros colores, las primeras conexiones con el mundo. El aprendizaje empieza en un entorno lleno de creatividad y emociones. Explorar, imaginar, compartir. Y todo empieza aquí. En el curso 2025-2026, Andalucía ofrecerá educación gratuita para niños y niñas de 2 años en centros públicos y adheridos. Infórmate en el portal de escolarización, Junta de Andalucía. Audiosur es tu especialista en ayudarte a oír mejor la vida. Audiosur tiene para ti el audífono que necesitas con financiación a tu medida. Audiosur dispone de tapones hechos a medida para proteger tus oídos del agua o los ruidos molestos. Audiosur es tu centro auditivo de confianza. Más de 7 años ayudando al pueblo de Tarifa a oír mejor la vida. Audiosur. Estamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Radio Tarifa en la 107.3 de la FM. Radio Tarifa. La FM. Radio Tarifa. Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro, ahorra un 10% en nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a solo 49,95 euros y las encantadoras pulseras Promo Joya de Profesiones por 39,95. Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Guess, 1 de 50, Lotus, Viceroy, así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 quilates. Personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales. Desde detalles encantadores para los más pequeños, como chupeteros, hasta conchas bautismales, tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial. Visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro. Y hoy lunes seguimos con el microespacio que nos conduce a los talleres de la Asociación Amigos de los Museos
de Tarifa, de la mano de su presidente Manuel Quero. Le tomamos el pulso a una maqueta ya muy avanzada que recrea detalles y características de cómo era el antiguo varadero de Tarifa en la década de los 60 del pasado siglo. A escala 1,50 reproduce también la primera de las dársenas de la antigua estación naval. No se lo pierdan, lo vemos. Este es el varadero, aquí era donde el varadero con su apartadero que tenía, lo que es la casa de tracción, la máquina de tracción que tenemos ahora mismo ahí en la puerta también del muelle. Bueno, pues todo esto tiene que ir. Hemos puesto como primera embarcación que queremos hacer es una embarcación de almadraba. Cuando encontremos los planos de un pesquero de la época, de un pesquero de aquella, una traíña de aquella, pues pondremos la traíña aquí y lo mismo nos ponemos la otra a arreglar en el otro sitio, con sus correspondientes botes, en fin, todo lo que lleva en sí un varadero. Ese varadero, lo que son las vías, donde el carro, como le llaman aquí, pues cada uno de esos carros con sus vías, las vías no eran las mismas que tenía últimamente, eso cambió porque una rueda iba entallada y la otra iba sobre raíles de tipo ferrocarril, totalmente distinto. La máquina de tracción sí que estuvo siempre, pero sufrió unas modificaciones. Aquí llevaba otra serie de elementos, esos elementos al principio no los tenían, lo que eran los cables de tracción salían de aquí, veían unas pastecas, esas pastecas nos iban aquí a unos sistemas ya que llevaba de poleas, que eran las pastecas, y nos subían la embarcación allí, o nos la iban de arriba a abajo. En definitiva, que para ser rigurosos en este sentido, la tarea se complica aún más, porque primero tiene que tener, si no hay una base documental del organismo implicado, plano, descripciones, se recurre a fotos, y las fotos pueden ser más o menos adecuadas, conservarse más o menos mejor, están tomadas de una manera más objetiva o no, y no sé, la memoria de las personas tampoco es del todo fiable, ¿no, Manuel? Donde no tienes nada... Tiras de ello. Algo es algo, ¿no? Pero siempre procuramos que haya un respaldo tanto documental como fotográfico de la época. Decías que en ese sentido has encontrado colaboraciones, por ejemplo, como las de Juan Antonio Patrón, a quien citabas, ¿no? Efectivamente. De la autoridad portuaria. Efectivamente, nos ha dado los planos y fue curioso porque partíamos de ese plano que, como dije antes, es del año 80 porque viene en todos los edificios de la Huerta del Rey. La Huerta del Rey en el año 80 no estaba, no había nada. Solamente había las casas de los militares y aquello era todo una huerta, una huerta. Bueno, pues, ¿cómo era esa huerta? ¿Dónde estaba la noria que tenía aquella huerta? Y los pasillos que había de a pie, de pasar la gente de un sitio a otro, todo eso hemos tenido que documentarlo, tenemos. Lo que sí nos decía que donde sí estás teniendo, digamos, cierta complejidad es en cómo recrear los pesqueros de esos años. No tengo de una traíña ni uno. Encontrarme los tarifeños, aquellos que hayan tenido familiares que hayan llevado traíñas y en su documentación, si es que han llegado a guardarlas, tienen la caja de cuadernas, que es como se le llama, o sea, los planos de construcción del barco, nos sería utilísimo, porque fotos del barco tenemos. Que cuidado con las fotos del barco, porque los barcos son como todo, son materia viva que va, conforme transcurre el tiempo, van cambiando. Y le pongo una cosa, mañana le pongo otra, no se pueden hacer anacronismos, no se pueden poner botellas de butano donde no las llevaba. Y bueno, si en aquel entonces encuentro una fotografía donde me viene un falucho a vela, de eso sí que tengo. Y si no lo encuentro, o sea, si encuentro que hay algún falucho de aquello que todavía existiera, lo pongo ahí. Y pongo 2 o 3 barcos, lo que haga falta. Pero si lo encuentran, mejor. A todos los tarifeños les quisiera decir que cualquier fotografía donde vengan partes del puerto, desde los años 60, incluso alargándonos mucho, los 70, más del 70, ¿no? Me son utilísimas. ¿Por qué? Es ese rincón que sale. Ese tejado que nos aparece allí, esas piedras de la carretera que aparecen, no, esto no estaba empedrado, esa es la que me sirve.
Porque lo que son las personas, pues, bueno, están ahí, pero... y de hecho me he encontrado con que muchos me vienen diciendo cosas que no son. Oye, a mí me vas a decir, a mí me vas a decir de este pueblo, y cuando le enseño la fotografía, ¿y esto dónde lo has sacado? Yo esto no lo había visto. Aquí cortamos en basto, cortamos en fino y lijamos hasta que la pieza nos queda perfectamente. Ahora tengo puesta una pieza de latón aquí, que es para hacer lo que es en cada cabeza de lo que es los pantalones que tenía la base, había en cada extremo una luz roja y una luz verde para indicar de noche a la lancha torpedera cómo tenía que entrar, a qué dársena tenía que entrar, verde con verde, roja con roja, y entonces es cuando entraba la lancha. Bien, pues eso, en una esquina de esas, que la veréis ahora allí en la maqueta, había que poner un fanal. ¿Un fanal que es una luz? Un fanal es un farol, de bronce. Pues bien, aquí vamos sacando lo que son las piezas que llevan cilindro y conos, que son los que nos van a hacer la piececita aquella pequeña. Tanto los pesqueros, para poder hacer la maquinilla que iza la red, como otras piezas que llevan, van hechas. Todos los candeleros, o sea, los barrotes que lleva para hacer la borda de la lancha, bueno, pues cada uno de esos hay que hacer aquí. Bueno, primero hay que tallar una cuchilla especial, hay que tallarla, y esa cuchilla es la que nos va a dar, a todo lo largo de la pieza, nos va a dar la impronta, algo más vasto, que después hay que rectificar aquí una por una. Cuando vayáis allí veréis cómo están hechas todas en la lancha. Ahora mismo no están preparadas, pero tengo nada más que unas siluetas, ¿no? Pero hay que hacer 20 y tantos marineros, tanto del varadero como de la base. Porque vas a poner figuras humanas que den una referencia todas las que pueda, del tamaño de las instalaciones. Entonces luego hay que pintarla. Para pintarlo se necesita un aerógrafo. El aerógrafo ya es para pintar, pero el aerógrafo como se hace pintura y va a presión, eso se lo va a tragar uno. Cuando son muchísimas piececitas, los pulmones te van a decir que no. Claro. Entonces se pone el sistema y aquí es donde ponemos la pieza para moverla, la ponemos ahí y ahí es donde la estamos pintando. Y esto nos está extrayendo con un filtro que tiene detrás, nos está extrayendo para que uno no se trague la pintura y los disolventes. Cada una de estas piececitas que habéis visto allí se han sacado el torno, se han hecho primero lo que es la impronta más gruesa, y luego ya hay que rectificarlo todo y dejarlas todas igual, con sus correspondientes orificios y todo, porque luego hay que pasar un cable de acero que lo podemos encontrar ahí donde están las cosas que venden de pesca. O sea, todas estas piezas que reproducen, todo eso había que hacerlo los trabajos en metal o en materiales que no son la madera, son los que has hecho ahí, ¿verdad? En aquel torno que nos has presentado de precisión. Entonces, todas estas piezas, ya digo, una a una hay que hacerlas, desde eso a cuando tenemos que hacer la pequeña ancla que lleva la lancha. Y con estas imágenes finalizamos nuestro informativo de hoy lunes. Volvemos mañana, eso sí, no se vayan, que a continuación repasamos aquí en nuestra televisión, en la televisión de todos, la Semana Santa de este 2025 a lo largo de toda esta semana. Lo hacemos primero con el Domingo de Ramos, así que lo dicho, no se vayan y quédense con nosotros. Volvemos a estar con todos ustedes mañana martes. Hasta entonces, buenas noches, adiós. YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos, y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar.
En Yofibra somos punto de recogida de Inpots y Amazon Locker. Como siempre, con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. Yofibra te ofrece Tarifa Noticias.